Con tantos vehículos en la calle, es bastante improbable que podamos bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, a menos de que transformemos la forma en que nos estamos transportando. Y es que la principal mancha ambiental de Costa Rica se mueve sobre ruedas. Casi 2/3 de nuestras emisiones, al menos en el sector de energía, proceden del sector transportes y especialmente de los vehículos particulares que estamos adquiriendo. De hecho, en Costa Rica, desde el año 2006, cada año nacen más vehículos que personas. Desde 1990 la población de Costa Rica ha crecido alrededor de un 60%, mientras que la flota vehicular ha crecido un 435%. Con todo ese panorama es importante tratar de entender cómo vamos a transformar ese paradigma que tenemos de transporte, y para eso me acompañan personas bastante líderes en la materia y personas tomadoras de decisiones en este eje. Permítame un segundo. Me acompaña Erika Herrera, directora de Salud Ambiental y funcionaria de la Unidad de Control de Salud Ambiental en el Ministerio de Salud. Me acompaña también José Castro Nieto, de Arasta Rocket Company, el proyecto que dirige y lidera don Franklin Chang. El doctor Castro Nieto tiene más de 13 años de experiencia en ingeniería y física de plasma experimental y dirige los desarrollos de energías renovables, incluyendo el proyecto de transporte basado en hidrógeno en Costa Rica. También me acompaña Denise García Camacho, de Incofer, gerente de operaciones de esa entidad, y de su equipo de ingenieros, don Jimmy Fernández, del Departamento de Formulación de Proyectos de Recope, don Luis Diego González, de Canabús, vocero de Canabús desde el 2017, y ya fungido también como presidente de la Cámara Nacional de Transportes. De igual forma, nos está acompañando el señor Alan Blanco, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, es ingeniero y electricista graduado de la UCR, tiene más de 10 años de experiencia en la promoción del transporte eléctrico. También nos acompaña don Roy Rojas, del MOB, quien ha fungido como director de planes y proyectos del Consejo de Seguridad Vial, don Bernal Muñoz, del ICE, director corporativo del programa de electromovilidad del Grupo ICE, y don Mariano Benavides, del Banco de Costa Rica, quien es máster en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas. Y por supuesto a doña Ana Laura, a quien acabamos de escuchar. Me gustaría comenzar conversando con doña Erika Herrera, del Ministerio de Salud. Antes de conversar sobre cómo podemos cambiar nuestro transporte, situémonos un poco más en el problema que tenemos en este momento. ¿Qué implicaciones está teniendo en nuestra salud, en nuestro ambiente, incluso tal vez en nuestra economía, un número creciente de automóviles de combustión interna, más emisiones y situaciones más comunes de estrés? Listo, bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, desde la óptica del Ministerio de Salud, ¿verdad? Nosotros en este momento, bueno, en los estudios de calidad del aire se ha revelado que el mayor aporte en la contaminación del aire se da ¿verdad? Por fuentes móviles. En este caso, ¿verdad? La mayoría es vehículos automotrices. Desde nuestro punto de vista, desde nuestro seno de trabajo, pues nosotros con los estudios de calidad del aire, pues lo que hemos es se han generado, ¿verdad? Una serie de datos que nos han permitido ir, pues de alguna manera, tratando de influir e instar a otras instituciones del gobierno, ¿verdad? Para que trabajen en conjunto para la mejora de la calidad del aire. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos con proyectos que quieren relacionar la carga de enfermedad, ¿verdad? Asociada a precisamente la presencia de contaminantes que se encuentran en el aire, pues, que respiramos. Normalmente las mayores afecciones, ¿verdad? Son respiratorias, irritaciones, ¿verdad? En mucosas, en la vista, garganta, etcétera, y ya hasta problemas crónicos como de asma, que son los que están normalmente pues relacionados a contaminantes que nosotros en este momento hemos estado monitoreando ya a lo largo de bastante tiempo. O sea, ya se tiene como desde el 2004 más o menos, que ya se hacen estudios un poco más serios. En este caso, nosotros hemos estado trabajando por mejorar
nuestra red de monitoreo, ¿verdad? Instalando pues más puntos de monitoreo fijos y también integrando lo que es estaciones móviles para seguir evaluando contaminantes criterio y poder tener pues datos que sea la evidencia científica que sustente y promueva, ¿verdad?, a otras instituciones a hacer cambios importantes en lo que es digamos en este punto específico, lo que es, ¿verdad?, cambios importantes en fuentes móviles para bajar esos índices o esas concentraciones de contaminantes. Don Roy Rojas, del MOB, hoy la mayor parte de nuestras emisiones en transporte provienen de carros particulares, como indicaba, que han sido los vehículos que más están creciendo, también porcentualmente, además de las motocicletas. Varias encuestas nos dicen que los ticos prefieren moverse en carro y no en bus o en tren. ¿Qué originó ese panorama de desorden, de un crecimiento desmedido en la flota vehicular, y cuáles han sido los retos con que ha topado la institucionalidad para hacer frente a ese reto? Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, para ver el tema de transporte hay que ubicarlo dentro de un proceso, dentro de un contexto inclusive latinoamericano. Habitat dice que para el año 2030 el 80% de la población va a vivir en ciudades. Eso es una lectura que no hemos sabido hacer y sin embargo en el 2014 tenemos en Costa Rica la gente viviendo en ciudades, o sea, el 2018 posiblemente sea más densa. Por otro lado, tenemos índices de motorización. Ahora que Ana Laura planteaba el índice de motorización de Guadalajara, era como 300 algo. Costa Rica en el 2014 estaba en 2063, o sea, más de una de esas ciudades. Ahora, por otro lado, tenemos un diseño de una infraestructura de transportes sentada sobre un enfoque carrocéntrico en un sentido 1-2-2-1 y totalmente dejamos de lado el enfoque realmente humano, un enfoque de infraestructura con rostro humano, basado en las ciudades, basado en la movilidad de las personas, porque efectivamente tenemos que paliar con un otro paradigma importante, que es el significado simbólico que tiene el carro particular, el vehículo privado. El vehículo privado es parte o está concebido como una extensión de la persona, y eso también se confabula con un proceso integrado de movilidad urbana sostenible. Ya Ana Laura fue muy clara en dar el marco conceptual, que es lo que se requiere. Me tocó en México compartir con Jaime Lerner, el que creó Curitiba, y Jaime decía que él pensó Curitiba 30 años antes. Panamá tiene 15 años de estudios de sistemas integrados de transporte, sistemas de movilidad. Estamos hablando que no solo, y tenemos que tener cuidado efectivamente, porque no se trata solo de sacar el carro de combustión de hidrocarburos, sino más bien hacer que el espacio, que las ciudades sean más vivibles, que las ciudades sean más para las personas, y eso nos empuja, digo yo, nos empuja a un cambio en el paradigma de la movilidad y el transporte en este país, en el cual se privilegie fundamentalmente el transporte público masivo y articulado, eso sí, conectado con sistemas de movilidad no motorizada, y bueno, apliquémosle, incorporémosle otras energías que además de la eléctrica también nos permita vivir en ciudades realmente sostenibles y resilientes, como nos demanda o nos reta el objetivo 11.2 del desarrollo del sustentable, la Agenda 2030. Entonces, ¿qué nos llena de, digamos, en el MOP, por ejemplo, nos llena de esperanza? Que la señora primera dama viene con su agenda de movilidad y transportes desde la Casa Presidencial, porque uno de los elementos que se confabula con la creación o el desarrollo de un sistema integrado de movilidad urbano sustentable es precisamente el modelo de gobernanza. Ahora conversábamos previamente en la meta que aquí nosotros, con el respeto de todos nuestros jerarcas y representantes institucionales, cuando se trata de hacer algo a veces es como arrear una manada de gatos en un cañal. Cada uno agarra por su lado. Y para eso se requiere una autoridad del más alto nivel, que efectivamente nos articule, porque aquí hay gente muy capaz. Todos los que están aquí son gente
estudiosos, rigurosos, que tienen una trayectoria realmente importante como profesionales, pero todavía la historia reza que no nos hemos puesto de acuerdo para sacar. El tema de la movilidad y el transporte no es un tema meramente del MOP, es un alineamiento al desarrollo económico. ¿Cómo creamos los polos de desarrollo y no alineamos los sistemas de transporte? No hacemos lecturas de los procesos de descampesinización que está viviendo el país y entonces está migrando del trabajo en parcelas, donde la movilidad era endógena en los asentamientos campesinos, ahora migra a sistemas de uso extensivo de mano de obra, como son, por ejemplo, las piñeras, las naranjeras, las plantas ornamentales, que no consideran la conectividad. Antes la movilidad era en bicicleta, a pie o caballo, ahora fue sustituida por la moto. Roy, Sí. también justamente por toda esta línea es importante conocer tal vez también la opinión que tienen los autobuseros al respecto. No, sí, claro. Sí, el estudio de PIMUS nos arrojó información muy valiosa sobre cómo estamos utilizando los autobuses. En promedio tardamos el doble en movernos en bus que en carro. No porque el bus sea más lento, sino por los tiempos de transbordo. Casi la mitad de los usuarios en la GAM tienen que tomar 2 o más buses para poder llegar a su destino y usamos cada vez menos el autobús. ¿Qué están haciendo las empresas autobuseras y qué tratan de hacer para poder cambiar esa realidad? Muchas gracias y buenas tardes. En realidad el transporte colectivo debe ser repensado porque nosotros no tenemos un sistema de transporte público. Al no haber habido planificación, lo que tenemos es un grupo de empresas que participan cada una con distintas municipalidades sin amalgamar ninguna planificación integral del sistema. No tenemos ni siquiera información de cómo intercambiar de autobús. Yo creo que parte de lo primero que tenemos que hacer como sociedad es pensar que la calidad de vida de los habitantes de Costa Rica ha caído y sigue cayendo por esa falta de planificación. Hemos entrado en una vorágine bastante tonta de compra de automóviles y de motos. Creemos que es un derecho tener un automóvil o una moto en este país y con el derecho que creemos tener, entonces también deberíamos tener el derecho al espacio para tener ese carro circulando o parqueado, sin pensar en los demás. La primera de las ideas que debe plantearse acá para romper ese paradigma de la movilidad urbana, y paradigma yo lo entiendo como una teoría o un conjunto de teorías que se usan sin cuestionamiento para resolver problemas. Tenemos que cambiar esa forma de ver la movilidad urbana y pensar que hay que democratizar el espacio público. La primera figura que debe tener derecho en una ciudad en esa movilidad urbana es el peatón. Y aquí hubo muchas reacciones cuando se asignaron los espacios para los bulevares peatonales, pero nosotros los vemos llenos de gente disfrutando de la ciudad. En segundo lugar, los desplazamientos no motorizados, como bicicletas y patinetas y otros. En tercer lugar, el transporte colectivo, sin duda alguna, porque esta actividad está perdiendo demanda. Se está perdiendo la demanda porque la gente quiere andar sola en su automóvil o porque quiere usar modos de transporte que no son autorizados, son ilegales. Entre ellos Uber, que no paga impuestos, ni cargas sociales, ni nada, se va todo el dinero del país. Entonces, democratizar el uso del suelo urbano significa darle la mayoría del espacio a la mayoría de las personas. Y con eso deberíamos pensar que hay que encarecer para los dueños de automóviles el uso de ese suelo urbano y empujar a la gente a que use el transporte colectivo más eficiente y más rápido y mucho más barato que su propio automóvil, y que la gente tenga su carrito guardado para que vaya en la noche al cine o al teatro o a pasear a la montaña. Eso es una ciudad inteligente. Pero nosotros hemos llegado a tener un 74% de la gente que usa autobús a caer a un 59%. Y eso es exactamente un suicidio urbano lo que tenemos. Hay que cambiarlo ya. ¿Cómo lo cambiamos? Les decía, la democratización del espacio público. Pero también tenemos que entender
que el siglo XXI es un siglo de nuevas tecnologías y nosotros tenemos una matriz energética limpia. Calculemos como sociedad cuánto nos cuestan los problemas de salud pública por estar enfermos por estas ciudades, cuánto nos cuestan las horas hombre para poder saber qué es lo que estamos buscando como meta, cuánto nos cuesta la factura petrolera y otras externalidades, y digámosle a la gente para educarla, vean, esto es la meta que perseguimos, ahorrar este dinero, convertir nuestras ciudades en ciudades más habitables y con mejor calidad de vida, y con esos recursos vamos a poder entonces reinvertirlos en curar el tiempo de viaje de nuestra gente y que las familias puedan reunirse con sus hijos, como no están haciendo ahora, porque duran hora y media en desplazarse, que las familias puedan salir tranquilamente, que puedan ir leyendo en el autobús o con internet gratuito en ellos y tener entonces la posibilidad de modernizar San José. Don Luis Diego, justo por eso también es importante poder coordinar entre otros tipos de transporte masivo de personas. Con respecto, no sé si nos acompaña don Denis, sí, perfecto. Se ha planteado, de hecho una de las propuestas estrellas de esta campaña electoral fue el tren rápido de pasajeros. ¿Desahogaría de verdad eso nuestras presas y puede el Incofer responder a las necesidades de la ciudadanía pese a las dificultades que tienen a veces, más frecuentemente, para a veces acceder a recursos? Buenas tardes a todos, es un gusto estar realmente aquí en nombre del Incofer. Es interesante esa pregunta. Yo no sé si ustedes saben, pero desde los años 70 a la fecha, el país tiene alrededor de 36 estudios diferentes de cómo resolver el problema del tren, del transporte rápido de pasajeros. Creo que estamos listos, o sea, nosotros como institución estamos preparados para poder resolver ese problema. Y un ejemplo de ello fue que en el pasado 1 de septiembre, nuestra presidenta ejecutiva, la licenciada Elizabeth Briceño, hizo la presentación de las 5 estaciones o pasos, en donde al día de hoy hemos ido llevándolos uno a uno. Si recuerdan, el primero que habló de ella fue la parte de la recuperación del derecho de vía. En ese preciso momento estábamos trabajando en septiembre con la rehabilitación de la vía de San Antonio de Belén a San Rafael de Ojo de Agua. En febrero del 2018 podemos decirles que cumplimos con esa meta. Llegamos a San Rafael de Alajuela. Paralelo empezamos a trabajar en la ruta La Basílica Paraíso, que al día de hoy hemos estado avanzando y estamos llegando y tenemos la proyección para completar eso en noviembre. Entonces, el primer punto era rehabilitación de las vías, que ya es un derecho que tenemos, es una ganancia que como país somos, ya lo tenemos nosotros. Otra parte que estábamos hablando era la incorporación de nuevas tecnologías, y dentro de ellos ustedes hoy en sus celulares pueden bajar un app que se llama Incofer, y ahí van a tener horarios de trenes, van a tener también todo lo que son anuncios, si hubo un atraso, si se dio alguna situación. Como tercer paso también vimos lo que era la parte de la reglamentación de la ley del Incofer. Esto fue la parte del régimen especial de contratación administrativa que se estuvo trabajando y al día de hoy ya la tenemos activa. Entonces eso nos viene a facilitar todo el proceso que tenemos que llevar. ¿Para qué? Para lo que estamos en este momento haciendo, la compra de trenes. Sabemos que, como bien lo dijiste, hay un problema de equipo. Y al día de hoy estamos trabajando en la resolución de ese problema de equipo con la adquisición de al menos 8 unidades nuevas, que al día de hoy estamos trabajando. Igual, y como proyecto estrella, que para el gobierno es, y que dichosamente nosotros a nivel de Incofer nos sentimos muy complacidos, es el TRP, el tren rápido de pasajeros. Con esa solución que estamos diciendo, sí, vamos a poder solucionar el problema del país. Con frecuencias de 5 o 6 minutos entre equipos. Se hablan de que podemos, al día de hoy, nosotros trasladamos 16,000 pasajeros al día, pero con este proyecto podemos llegar a más de 200,000 pasajeros. Entonces, esto nos viene a ayudar a solventar el problema que ahora don Roy nos estaba comentando.
Pero el punto importante es que esto no lo podemos ver como un proyecto, y me voy a robar una frase suya, como un proyecto de una línea. No, esto es un proyecto integral en donde involucra la parte del transporte público a nivel de autobuses, involucra otro tipo de transportes, llámese bicicleta, patineta, y me hace gracia porque mi hijo, su transporte es la patineta, entonces él se mueve por patineta, pero la idea es eso, nosotros podemos solucionar. Incorpora la conversación a ALICE y a CNFL, que prácticamente van a tener sobre sus hombros buena parte de los retos de la electrificación del transporte. No es solamente necesario la transición hacia mayor uso del transporte masivo de personas, sino también que las personas que van a querer seguir utilizando un automóvil puedan hacerlo sin generar tantas emisiones de gases de efecto invernadero. Con respecto a la función del ICE y del CNFL, ¿hay una capacidad instalada suficiente para hacer frente a la demanda que podría existir en el futuro? ¿Cuáles son los retos que están enfrentando en la instalación de estaciones de recarga y qué se necesita para educar más a los usuarios al respecto? Participan don Bernal Muñoz y don Alan Blanco. Buenas tardes, muchas gracias. Una excelente pregunta. Estar sentado aquí en este momento con los demás compañeros de otras entidades que son parte fundamental para el transporte público, transporte privado también, quedó claro la importancia de que esto es un proyecto totalmente integral, es un proyecto totalmente país, en donde en este caso el grupo ICE juega un papel fundamental porque eventualmente sería el proveedor de toda esa energía con que estas nuevas tecnologías de transporte se estarían utilizando, aprovechando precisamente esa matriz energética limpia que nos convierte en uno de los pocos países a nivel del mundo que tenemos esa condición y que por lo tanto todo tipo de transporte eléctrico es extremadamente, se ajusta muy bien a este tipo de matrices por los beneficios ambientales que esto conlleva. Ante las preguntas, entonces podemos indicar que nuestros estudios que hemos estado haciendo a nivel de proyecciones de la demanda a futuro, podemos estar tranquilos en que los próximos años tenemos capacidad para poder suplir estas nuevas demandas de energía eléctrica que va a demandar los diferentes segmentos de mercado para estos transportes eléctricos. Muchos de estos transportes podrían cargar perfectamente su energía de los vehículos durante las noches, eso haría que nuestro sistema eléctrico nacional mejore el factor de planta, lo cual lo haría más eficiente y eso traería beneficios muy interesantes a nivel de sociedad, a nivel de tarifas eléctricas. Entonces, el transporte eléctrico no solamente nos va a generar a nosotros grandísimos beneficios a nivel de emisiones, que es la mesa que nos trae aquí hoy de discusión, el cumplimiento de la matriz, el cumplimiento de la carbonalidad neutra en el 2021, sino que el mismo transporte eléctrico, bien administrado, bien gestionado, con tarifas adecuadas, se convierte en un elemento de mayor eficiencia para nuestro sistema eléctrico nacional. A nivel del segmento del mercado de vehículos particulares, el Grupo ICE está trabajando muy fuerte en generar, construir y desarrollar en el mediano plazo la red de recarga rápida en todo el país. Eso significa que un costarricense que tenga su vehículo eléctrico, como el que ustedes vieron hoy aquí en el evento, el Hyundai Ioniq, podamos ir a cualquier parte del país usando esta red de recarga rápida que en 15-30 minutos podríamos cargar el vehículo. Sin embargo, eso es una red cuando alguien quiera ir de paseo o por trabajo tiene que desplazarse distancias mayores porque el 95% de las personas van a cargar sus vehículos cómodamente en sus hogares. La forma en que también vamos a trabajar, contestando a la tercera pregunta, efectivamente pronto estaremos lanzando una estrategia de comunicación, de educación, de información a todos los costarricenses en los diferentes medios, se va a mantener por lo menos unos 3 meses, precisamente para educar al costarricense sobre la movilidad eléctrica en el segmento de mercado de vehículos particulares. Hay muchos mitos, ahora que estábamos ahí afuera, que muchos de ustedes fueron a conocer el vehículo, hay muchas dudas que tenemos, miedos y temores del vehículo eléctrico, entonces todo eso vamos a trabajarlo en una estrategia de adecuada educación precisamente para que el costarricense se eduque en ese tema y tome las decisiones que correspondan para que sea parte de todo este proceso. Estaremos escalando a otros segmentos de mercado
apoyando estos segmentos de mercado, en el segmento de taxis, segmento de autobuses y por supuesto en el tren rápido de pasajeros, porque como empresa eléctrica que somos, pues estamos en la obligación de suministrar toda esa capacidad energética que estos nuevos sistemas de transporte van a ocupar. Don Alan. Gracias. Bueno, acá todo esto es parte integral, como dijimos, pero la pregunta es, ¿cuándo cada uno de nosotros que estamos en esta sala, que muchos venimos de nuestro vehículo particular, vamos a utilizar un vehículo cero emisiones? Se requieren 3 cosas para que nosotros utilicemos un vehículo o adquiramos un vehículo eléctrico en un futuro bastante cercano. Número 1, que cuesten un precio parecido a lo que tienen los vehículos normales, porque en realidad ir a comprar un vehículo y que la diferencia sean 10, 15 mil, 20 mil dólares, de ahí uno lo piensa bastante bien. Ya eso se logró gracias a la aprobación de una ley que ustedes saben, la 9518, que está vigente, y también a que el precio de las baterías han ido bajando sustancialmente, y se esperaría que en unos 5 años el vehículo eléctrico cueste igual o más barato que un vehículo a gasolina. Número 1, resuelto o en camino de resolverse totalmente. Número 2, que usted se le quite ese miedo a andar en la calle, como ya lo expresó don Bernal. Va a haber una infraestructura nacional, un centro de carga rápido cada 80 kilómetros. Quiere decir que usted puede andar por todo el territorio nacional con vehículos de 300 o 400 kilómetros de autonomía sin miedo a quedarse botado. Y por supuesto van a haber estaciones de carga en su propia casa y va a haber estaciones de carga en comercios, o sea, por todo Costa Rica va a haber donde cargar el vehículo eléctrico. Y número 3, que esa carga no sea un proceso doloroso. O sea, no como tiende la gente a pensar que son los vehículos viejos donde usted duraba 5, 6, 7 horas cargando, sino que en este momento el proceso va a durar entre 15 y 20 minutos y los cargadores van a ir subiendo de potencia para llegar a los 5 minutos de carga, algo similar a lo que da un vehículo de gasolina. Con todo esto, yo no esperaría que todos vayamos corriendo a comprar un vehículo eléctrico mañana, pero sí que pensemos en que nuestro próximo vehículo sea un vehículo cero emisiones, que al final, el final de todo esto es mejorar los aspectos de salud. Don José Castro Nieto de Arastra Rocket, ¿cómo entra el transporte de hidrógeno en todo este proceso? ¿Es un proceso, es más complementario, se busca complementar más al transporte masivo de personas, o es una sola vía? ¿Qué tan importante lo ven ustedes en este proceso del transporte en hidrógeno? Se ha comentado también un tema sobre precios y costos. ¿Cuál es su perspectiva sobre el tema? Bueno, muchas gracias. Para empezar, es importante mencionar que los vehículos de hidrógeno en realidad son vehículos eléctricos. Cuando hablamos de vehículos eléctricos tenemos la tendencia, y yo les digo así, de no decir sus apellidos. Está el vehículo eléctrico de baterías, que es el tradicional que nosotros pensamos que es el que se enchufa y el que almacena la electricidad y la energía primordialmente en una batería. Y después están los vehículos eléctricos de hidrógeno, que son como los primos, digamos. Los dos son vehículos eléctricos. Eso quiere decir que tienen un motor eléctrico que hace girar las ruedas del vehículo. Imaginémonos como si fuera un abanico. Yo le pongo electricidad, hace que giren las ruedas y ya está. Eso es muy simplificado, pero básicamente así es. El vehículo eléctrico de baterías almacena la energía y la electricidad en una batería. El vehículo de hidrógeno almacena la energía en forma de hidrógeno en un tanque. Entonces rompe un poquito el paradigma de cómo pensamos en vehículos, porque nosotros tenemos en la cabeza que los vehículos eléctricos son aquellos los que se enchufan y los vehículos que contaminan o los de combustión interna son aquellos que tienen un tanque en el cual yo almaceno un químico. Entonces el de hidrógeno viene a romper ese paradigma, porque el de hidrógeno es eléctrico pero no se enchufa y tiene un tanque, y yo voy al equivalente de una gasolinera pero de hidrógeno y le lleno el tanque con un químico al vehículo, pero es eléctrico y no contamina. Entonces esa es una importancia grande que recalcar. Tienen la otra diferencia grande de que el vehículo eléctrico de baterías almacena la electricidad en la batería, mientras que el eléctrico de hidrógeno va generando electricidad mientras se va moviendo, porque la energía está almacenada en forma de hidrógeno y conforme se va moviendo es que va generando la electricidad mientras se mueve. Entonces, Daniel decía ahora que si nosotros vemos el hidrógeno como un complemento, y es precisamente ahí como lo vemos. Hay algunas corrientes de gente que trata de polarizar versus uno de baterías y otro de hidrógeno, pero en realidad cada uno tiene rangos donde calzan perfectamente, en donde puede entrar cada uno. Por decirles algo, yo vivo en Guanacaste y vivo a 30 kilómetros de mi trabajo. La gran mayoría del tiempo mi carro está parqueado en el trabajo mientras estoy trabajando,
y cuando me devuelvo a la casa, está en la casa parqueado. Entonces, si yo tengo un vehículo eléctrico de baterías, no tendría ningún problema en lo absoluto. Si tienen rango menor a los 150 kilómetros, ¿qué importa? Porque mi recorrido diario es de 30 de ida, 30 de vuelta. Si tengo que cargarlo media hora, 4 horas, o a futuro, o los 20 minutos, pues se puede cargar mientras está en el trabajo, mientras estoy en la casa, no hay ningún problema. Pero si yo tengo un vehículo que necesita muchísima potencia, llevar muchísima carga, ir distancias largas y con tiempos de recarga rápido, ahí es donde entra el hidrógeno. Porque los vehículos de hidrógeno, comparados con los eléctricos de baterías, tienen un rango de autonomía mucho mayor, tienen tiempos de recarga de 5 a 15 minutos y el desempeño del vehículo es el mismo independiente de que si el tanque está lleno o si está medio lleno o a un cuarto de lleno. El desempeño no cambia, la potencia es la misma. Entonces, si yo tengo un autobús o si tengo un taxi en donde el tiempo del vehículo en carretera es dinero, es más conveniente tener el carro en la calle todo el tiempo en lugar de estarlo cargando. Entonces ahí es donde el hidrógeno tiene sus ventajas. Si a futuro los vehículos eléctricos de baterías logran reducir significativamente sus tiempos de recarga, entonces esa ventaja se pierde, pero de momento eso no es así. El hidrógeno tiene una gran desventaja, si se le podría decir así, y es que depende de una infraestructura para poderse expandir a lo largo del país. Necesita que haya una red de hidrogeneras o hidrolineras, como uno le quiere decir, que es el equivalente a una estación de recarga de gasolina o una gasolinera, con una diferencia fundamental. La gasolina, cuando nosotros vamos a la bomba de gasolina y le echamos gasolina al carro, esa gasolina proviene de Venezuela o de el Medio Oriente o de Estados Unidos, de un pozo petrolero, de ahí pasó a una refinería y después de ahí se transportó a la gasolinera. La diferencia de las hidrogeneras es que tienen la capacidad de generar el hidrógeno ahí en sitio, únicamente utilizando agua y electricidad. Entonces es como si uno tuviera el pozo petrolero con la refinería, con la gasolinera, todo en el mismo lugar. Y eso es lo que es la hidrogenera. Don José, bueno, nos encontramos ante un gobierno que quiere alejarse cada vez más de los hidrocarburos. ¿Qué transformaciones institucionales ve Recope y las instituciones relacionadas con hidrocarburos, Recope, en esto? ¿Qué tan distinto será el Recope del futuro, don Jimmy? Ok, efectivamente eso es una pregunta que la hemos venido meditando no hace unos días ni con este gobierno, sino ya llevamos bastante tiempo de estarlo analizando. Y no solamente la empresa petrolera, en este caso de Costa Rica, sino todo el sector de petróleo y gas del mundo. Está constantemente observando lo que está pasando. Sin embargo, yo qué más quiero decirles, hoy en día se consumen 98 millones de barriles al día. Se están produciendo en este momento 98 millones de barriles, el mundo requiere eso, de petróleo nada más. Y, cosa curiosa, el mundo de las energías primarias, toda la electricidad que se produce en el mundo, el más del 50% es generado con hidrocarburos. Nosotros somos un país totalmente diferente. Casi que todo el gas natural va para producir electricidad, todo el carbón va para producir electricidad y casi que una fracción, una cuarta parte del petróleo va para producir electricidad en el mundo. Entonces el problema a veces se lo asociamos al auto como único y causante de los males. Yo diría que sí, tiene gran responsabilidad, pero no caigamos en la trampa de que solo hay una opción. Yo creo que es un conjunto de opciones las que tenemos que implementar. Un metro, un carro eléctrico, un vehículo de hidrógeno, están los B-Fuel, los que trabajan con gas, LPG y diésel, los vehículos a gas para el tema de la salud, menos particulado, menos CO2, y hemos estado hablando de eso y hemos promovido ya en el país, tiene cerca de 44 estaciones de servicio que son, y ese combustible es mucho más limpio, mucho más, menos emisiones. Están los híbridos enchufables que te dan más libertad, casi puedes llegar a 1000 kilómetros. Tenés un vehículo, el enchufable tiene un motor eléctrico y un motor de combustión. O sea, no vamos a encontrar una pastilla para un problema de esta magnitud. Y cualquiera de las acciones tiene efectos enormes en la sociedad.
Dentro de ese contexto, entonces nosotros hemos estado apuntando a la empresa a buscar una transformación ¿qué podemos hacer en el mediano plazo y en el largo plazo? En el mediano plazo, promover combustibles más limpios, el gas, promover, introducirle a la gasolina etanol para reducir las emisiones. Y en el largo plazo, involucrarnos con el sector productivo para crear no solamente empleo, sino también crear los combustibles aquí adentro. Y una empresa como Recope tiene no solo la expertise, sino el empuje y las condiciones y la infraestructura para dar ese paso. La solución no es una tecnología, la solución no es un combustible, la solución es un abanico de tecnologías y un abanico de combustibles con lo que nos vamos a mover en el futuro. Las que puedan sobrevivir, sobrevivirán, y las que tendrán que caerse y quedarse, se quedarán. No estamos viendo en el largo una sola tecnología ni un solo producto. De hecho, les digo, en el mundo en estos momentos en el 2016 había casi 1.200 millones de vehículos en el mundo, y vehículos eléctricos en el 2016 eran nada más 1.200.000 de los 1.200 millones que había en ese momento. Y los que vienen ganando en este momento un gran empuje son los híbridos enchufables. En España, en Europa, los buses a gas. Las ciudades en Europa están caminando con buses a gas porque son más limpios, reducen el tema de la contaminación, y el choque va de los líquidos a los gaseosos, y después vamos hacia otra cosa totalmente, digamos, diferente, es como se ve. Entonces sí, efectivamente la empresa se está preparando, está pensando, hay que hacer ajustes en el marco normativo, y hemos venido trabajando en la parte de biocombustibles. Estamos ansiosos de que nos abran los espacios para poder despegar como queremos. Don Mariano Benavides, del Banco de Costa Rica, ¿qué papel tiene el sector financiero en todo este proceso para disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de transporte? ¿Dónde caen los fondos verdes, etcétera, estos proyectos que pueden tener las personas de financiamiento para poder moverse a un carro eléctrico, etcétera? Muchas gracias, Daniel. Miren, la verdad que yo tengo que confesar que no me imaginé que yo venía a hacer negocio acá. Resulta que todos estos señores están diciendo que lo que hace falta es financiamiento para la infraestructura para poder implementar los carros de hidrógeno. Nos falta también algo de colaboración para vender los carros eléctricos y los carros de gas. Entonces yo diría que esta mesa debería de convertirse mañana en una mesa de negociación, porque me parece que el denominador común que nos ha caracterizado hoy es que estamos haciendo esfuerzos individuales, y resulta que nosotros en el banco tenemos un producto de crédito para este tipo de iniciativas que se llama ecocrédito, para financiar todo aquel proyecto que sea amigable con el ambiente. Y resulta que la demanda es casi que escasa. ¿Por qué? Porque lo hicimos solitos. A la larga, si nos sentamos nosotros, elevamos ese nivel de conciencia. Porque me leía un día de estos el informe de la Nación y dice que de nosotros el 32% está dispuesto a colaborar con lo que se le pida para mejorar el ambiente. ¿Y el resto? Díganme si no nos toca a nosotros hacer un esfuercito. Claro, suena lindísimo lo del carro de hidrógeno, pero si no tengo dónde cargar, ¿cómo lo voy a comprar? Entonces no es solo para comprar vehículos el ecocrédito. Vamos a apoyar la infraestructura. Pero sentémonos y hacemos conciencia. Al hacer conciencia vamos a proteger el ambiente. Y si vamos a proteger el ambiente, dejemos la parte financiera de último, para que no digan que yo estoy aquí de goloso, ¿no? Ok, y entonces las personas que no tienen el dinero nos buscan, hacen uso de esos créditos y comenzamos a mejorar el mundo.
Díganme si no nos interesa mejorar el mundo de verdad. ¿Qué quieren ustedes para sus hijos y para sus nietos? Estoy seguro que lo mismo que yo. Un mundo mejor. Pero nos quedamos en planteamientos, en nivel de conciencia, y no damos el paso que el ambiente nos está exigiendo. Algo que se ha reiterado aquí es que un tren rápido de pasajeros, el sistema de autobuses por sí solo no van a solucionar todo el panorama que tenemos en movilidad. Y usted lo decía, doña Laura, los metros no van a solucionar nada per se, sin política de movilidad sostenible. Hay que bajar a la gente del carro. ¿Cómo bajamos a la gente del carro? Haciendo maldades. No, la verdad, yo siempre he dicho que el tema, un poco retomando la idea del auto como valor y como símbolo y como anhelo de mucha gente, de muchos de nosotros, yo creo que la idea, siempre lo enfocamos tal vez un poco terroríficamente, la idea no es que la gente no tenga auto, la idea es que no los use. O sea, o que los use de noche, o que los use un fin de semana para pasear, pero que el día a día, el cotidiano del movimiento de una ciudad no se puede basar ya en autos. Claro, esto es un tema que va poco a poco. Y entonces, como nosotros somos todos autodependientes y amamos el auto por encima de todas las cosas, la única manera que empecemos a dejar de usarlo es que sea francamente más caro que cualquier alternativa. Pero francamente más caro no es solamente un tema monetario, hay un tema de la utilidad del bien desde el punto de vista del nivel de satisfacción que me da. A mí me gusta ir sentada con el aire acondicionado y la música en el mismo tranque en el que va el transporte público. A ver, podemos hacer dos cosas: que el transporte público no vaya en el tranque y que el tranque del auto sea peor. Entonces podemos empezar a ensayar tímidas medidas como los carriles reversibles en las horas punta, que son para que vaya el transporte público, no un vaho, es una ficción. La gente pone muñecos de plástico y demás hierbas para ir en el vaho. No, un carril a contraflujo para transporte público, que ese sí va a ir a 80 kilómetros por hora. Y yo voy a ir a 20 o a 10 con mi aire acondicionado y con mi música. Pero cuidado además que tal vez tenga que pagar para poder entrar a una malla vial, que eso es un poco socialmente injusto, que entonces solamente va a poder pagar para andar en carro el que tiene el dinero. Empieza toda esta discusión, indudablemente con un cierto fondo cierto, pero tal vez no es exactamente así, porque ese pago que se está haciendo, esos ricos, entre comillas, que van a ser los únicos, que van a poder ir en el tranque que les vamos a causar para poder llegar a su trabajo, realmente se están traduciendo en un beneficio colectivo muy grande. Así que realmente creo que hay un tema de reparto de cargas y beneficios que tenemos que trabajar con detalle. Ahora, no va a ser con una campaña de concientización que los conductores del auto particular se bajan del auto. Y las ideas esas encantadoras de crear estacionamientos de disuasión en las estaciones de metro, por favor, a mí por lo menos no me lo cuenten. Porque ustedes saben que cuando el individuo se monta en el auto, no lo vas a bajar en una estación de metro. Eso es una ficción. Entonces, claro, esto es antipatiquísimo de decir y es mucho peor de implantar. Pero la verdad que si le queremos empezar a ganar la batalla al auto, tenemos que empezar a hacer estas cosas poquito a poco, pero hay que empezar a hacerlas. Yo no veo otra manera. Nos queda poco tiempo, pero don Denis me acaba de pedir la palabra. Yo soy economista y tuve que llevar unos cursos de planificación regional, planificación territorial. Y algo parte de los problemas que tenemos acá es que tenemos una ciudad totalmente desordenada, desorganizada, desarticulada, y eso nos lleva a este caos. E incluso uno se da cuenta cuando observa la gente, usted acaba de decir, una vez que ya uno se sube a un auto, difícilmente tiene que ser demasiado seductor el otro sistema para que yo abandone el auto. ¿Ah? Demasiado seductor.
de lo cual es bastante difícil encontrarlo, tendría que ser algo totalmente fuera digamos, que me dé un mayor valor agregado. Sin embargo, y en esto no quiero hacer política ni nada acá, pero por un lado empezamos a hablar de que queremos que los precios bajen de los combustibles. ¿Cuál creen que va a ser el efecto? Más uso del vehículo. Precios más bajos, más uso del vehículo. Incluso la demanda en este país crece al 2% y aún cuando fue la crisis financiera, ¿ustedes creen que se detuvo la demanda? No se detuvo. Hay casi 1.700.000 vehículos circulando en la calle. De entre 40.000 y 50.000 vehículos entran nuevos a este país. 70.000 motos todos los años. Eso lo tenemos controlado, sabemos dónde son los niveles de consumo mayores y la gente no se quiere bajar. Y no se va a bajar solo porque pongamos un metro. Esto es una estrategia. Y esa estrategia implica un metro, implica tener sistemas de desarrollo y planificación urbana. Incluso el simple hecho de bajar los combustibles, aquí hay gente del MINAE, FONAFIFO, entre 35 y 40 millones de dólares les transferimos año a año para todo el tema de los servicios ambientales. El Estado recibe, el año pasado recibió 900 millones de dólares, 3 millones de dólares mensuales, diarios, los 365 días para sostener nuestro sistema. O sea, hay que ver esto mucho más allá que un tren, mucho más allá que un auto, mucho más allá que simplemente caminar y decir quiero esto. Es tema salud, tema empleo, tema ingresos, tema planificación urbana, tema de competitividad de los empresarios. O sea, va mucho más allá de que simplemente cambiar del auto de esta maquinita que tiene 150 años, que no ha cambiado mucho, a cambiar todo el sistema de la noche a la mañana, como he escuchado a algunos, decir que en el 2000 tal ya no vamos a usar el auto y que en el tal no vamos a usar el petróleo. Es muy bonita la idea, pero va a ser difícil alcanzarla. Gracias. Me ha pedido la palabra don Luis Diego, de Canaboso. Gracias. Yo creo que para llegar a algunos puntos de encuentro civil hay que hablar de todos los componentes del cambio. Tal vez todos estamos pensando en un mundo más amigable, más limpio. Tal vez todos tenemos la intención de hacer una parte del cambio, nosotros mismos. Pero las cosas tienen precio. Toda cosa tiene un precio. Y en Costa Rica para estos proyectos pues no hay subsidios tampoco. Entonces hay que preguntarse, si yo quiero un automóvil o un autobús de hidrógeno, ¿cuánto me va a costar el hidrógeno? O si quiero un auto eléctrico, ¿cuánto me va a costar? O si quiero un autobús eléctrico o hidrógeno, ¿cuánto va a costar? ¿Y quién lo va a pagar? ¿Cómo? Y ahí es donde, como dicen en Costa Rica, la mula botó a Genaro, porque no hay una verdadera interacción entre las políticas de Estado, entre el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Transporte y el Plan Nacional de Energía y quien fija los precios. En este momento no tenemos modelo de cálculo tarifario que contemple cuánto cuesta la tarifa de un autobús eléctrico o sectorización o cobro electrónico y tampoco hidrógeno o la electricidad de las electrolineras. Yo creo que hay que llamar a la población para que defina qué cosa quiere, cuánto puede pagar, cuándo lo puede pagar y estirar la política pública a una fijación de precios que no sea una mentira para la gente. Porque aquí hay que decirle a la gente, esto es lo que cuesta la política de Estado. Esto es lo que vamos a ahorrar con la modernización, como hablábamos de los costos de externalidades, y hacerlo con un piso entre todos para que todos podamos decidir. Don Roy Rojas del MOP me había pedido la palabra también. Sí, efectivamente, yo creo que aquí hemos visto como pedacitos de todo. Y realmente, si nosotros no estamos o no llegamos a la conclusión de que este es un tema integral
y que es una política de Estado y de largo plazo y de una inversión realmente importante para transformar realmente las ciudades, cómo estamos viviendo, cómo está ya el desorden, la infraestructura urbana no fue hecha para que la gente se moviera. Entonces, fue hecha más para facilitar el uso del carro, más, además del significado simbólico, ya el MOP arrancó, está con carriles exclusivos, un primer esfuerzo, como decían, 1 kilómetro, unos 100, poquito de kilómetros, pero bueno, ya arrancó, ya hay un tema de emisiones, ya hay el tema de la ley de la promoción, pero no es suficiente porque al final es desarticulado. Ya vimos que si todos no estamos de acuerdo, no solo las instituciones, sino la empresa privada y lo más importante, la sociedad. La sociedad tiene que participar. Si la población no participa en estos procesos, sencillamente son procesos. Vea que tenemos una discusión, o sea, aquí estamos los evangelizados, estamos evangelizando a los profesos y realmente no le estamos llegando a quien le tenemos que llegar. Este país tiene que tener un pacto nacional en donde todas las fuerzas políticas estén de acuerdo, en donde ahí no aparezcan las banderías propias y los botones aquí, sino sencillamente, bueno, ¿cuánto vamos a cambiar la realidad, el sistema de movilidad urbano sostenible con sistemas integrados de transporte, en donde efectivamente se logre consolidar que lo que tenemos que hacer es poner a la gente a caminar? El perfil epidemiológico de este país es una externalidad negativa de un sistema que no está facilitando el movimiento de las personas. Entonces, si un día de estos escuché a un ingeniero en una reunión que dijo, y vea, yo, Padre, gracias, porque dijo que el Estado, y eso en visión cero sueca, que es donde han logrado sistema seguro, que es lo más moderno en el mundo en sistemas integrados de transporte, lo que decía era el ingeniero, primera vez que lo escucho en 20 y tantos años de estar en el MOP, en el COSEBI, dijo así: el Estado es el responsable de construir la infraestructura, no solo para los vehículos, sino también promover y facilitar la infraestructura para el transporte público masivo, para los ciclistas y para los peatones. Estamos ante una transición demográfica, se nos envejece la población y las aceras no sirven para nada. Entonces, tenemos que pensar en muchas cosas y que no solo es MOP o el hidrógeno o las soluciones, sino es integral. Don Denis García de Incofer me ha pedido la palabra. Gracias. Uno se pone a pensar, ¿este país qué? ¿Necesitaríamos más carreteras? No. ¿Por qué? Porque sabemos, ya dijo una cifra importante, cuántos automóviles, motocicletas están entrando. Lo que nosotros tenemos que buscar es un transporte confiable, cómodo, pero muy importante que sea amigable con el ambiente. Entonces, y volvemos a decir, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que esto es una solución integral, es una solución país. Usted va a lugares como en Japón, y en Japón usted se encuentra un sistema de transporte en donde convive tanto el transporte de autobuses, pero también el eje central es la parte ferroviaria, lo que es parte de trenes rápidos, trenes de cercanía, trenes bala, o sea, existen diferentes modalidades. Y siento que como país estamos empezando ya a hacer conciencia en esta parte. Pues en el caso de nosotros en el Incofer, hemos estado trabajando muy de la mano con muchas instituciones hermanas, en donde muchas cosas que nosotros desconocemos, porque no es nuestra área, ellos nos han ayudado a que nos guían en la parte ambiental, en la parte financiera, en la parte de ley, y nosotros pues estamos en nuestro charco, en la parte ferroviaria, que es lo que conocemos. Eso es lo que tenemos que hacer como país, como conciencia. Es el desarrollo hacia dónde queremos ir. Es muy cierto, es muy cómodo a veces andar en el carro, pero a la gente tenemos que invitarlo a todos estos transportes, dándoles también un transporte cómodo, un transporte rápido. Entonces así ya no pueden estar viajando hora y media para un lado, hora y media para el otro. En mi caso, a mí me ha pasado que en ciertos lugares viajaba hasta 2 horas y media de lado a lado para recorrer 30 kilómetros, 40 kilómetros.
Entonces, es eso, es vida, vida de familia, el de decirle a la gente, dando un transporte público, cómodo, confiable, te vamos a dar una mayor calidad de vida familiar. Don Bernal Muñoz de Lice. Bueno, es interesante escuchar a los que nos están acompañando y hablamos de políticas públicas, es decir, a veces tendemos a pensar que faltan algunos instrumentos para echar a andar toda esta cosa, ¿verdad? Que evidentemente es algo complejo y es todo un reto para todos. Bueno, pero resulta que el país y sobre todo la administración anterior y esta que sigue en la misma línea, el tema del transporte y la eficiencia del mismo con todos los componentes ambientales y salud y demás, quedó debidamente estampado en la recién ley 95/18 que se ratificó en enero de este año, es decir, ahí están todos los instrumentos, ahí se habla precisamente del apoyo y la necesidad del tren rápido de pasajeros, el tema de la banca para que otorgue financiamientos, líneas de crédito especializadas con algunas condiciones favorables para la adquisición de las tecnologías mismas, involucra a la academia, en fin, ese instrumento como tal contempla todos los requerimientos que como máximo mandato de nuestro país a nivel de ley, ahí está. Y qué bien que estamos hoy todos aquí porque estamos todos los actores. Creo que faltan algunos por aquí, pero bueno, y son fundamentales. Pero en fin, y después de ese marco de ley, pues se está trabajando, porque somos parte de los equipos de trabajo, el Grupo ICE, en todas esas iniciativas, se está trabajando en el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, que es todavía un mandato supremo que especializa y especifica más algunas de las cosas que estamos conversando acá, y de él deriva a su vez el Plan Nacional de Infraestructura, en este caso para las redes de recarga eléctrica. Entonces, es decir, tenemos los mecanismos y los instrumentos de política pública que perfectamente ya están giradas las instrucciones, que la ley no es perfecta, puede ser que no sea perfecta, pero ya la tenemos. Costó bastante tiempo y don Alan fue testigo de todo ese calvario de que esa ley se pudiera aprobar. Bueno, ya la tenemos. Ahora lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo. En el caso del Banco de Costa Rica, Mariano, efectivamente en el Grupo ICE, cuando vemos integralmente el proyecto total de electromovilidad, el componente financiero es fundamental. Y ahí nos vamos a estar acercando con todos ustedes para lograr algunos avances amparados en lo que hoy la ley le permite a ICE hacer esas estrategias, esas alianzas comerciales, pero además aprovechar esta ley, estas políticas que nos permiten hacer todos. Entonces, política pública hay y sobra. Ahora lo que tenemos que es ponernos de acuerdo. Gracias a Panamá, viene y nos cuenta la experiencia. Eso es riquísima esa experiencia. Entonces, políticas públicas más experiencia de otros países es ponernos de acuerdo. Don Bernal, muchísimas gracias. Doña Ana Laura me pidió la palabra para cerrar. Era un poco en esa misma línea. Es que yo pienso que Costa Rica tiene unos pasos dados que le tienen que facilitar mucho más de lo que nosotros teníamos en el momento en el que arrancamos con esta iniciativa. El marco ambiental en el que se mueve Costa Rica no tiene nada que ver, es envidiable para nosotros los panameños. En realidad, yo pienso que aquí simplemente hace falta probablemente un pequeño ajuste para que la gente suelte tal vez algunos protagonismos ahí individuales y para poder armar algo como que en equipo para llevar adelante el plan de movilidad sostenible que la sociedad requiere. Ahora, yo quería hacer solamente dar un comentario mío muy personal al tema de la comodidad del transporte público. Uno de los elementos que va a hacer que la gente realmente pueda moverse un poquito del auto y a los que usan el transporte público sean infinitamente más felices, es ver si nosotros los técnicos tenemos la capacidad de hacer realmente los procesos de cambio de modo amables y no la truculencia que invade el planeta. Usted vaya donde quiera y verá que nunca es fácil y nunca es agradable. Entonces, eso es un reto desde el punto de vista técnico que los diseñadores y los planificadores tenemos que trabajar, porque las transferencias ni en los aeropuertos, ni en las estaciones de tren, ni en las de buses están bien resueltas.
Si no, piensen en lo que les duele la rodilla, como a mí. Yo me empecé a dar cuenta de eso el día que me empezó a doler la rodilla. De darme cuenta de qué mal diseñado estaba todo. Entonces, eso es un tema para ustedes que tienen que hacer uno nuevo. Muchísimas gracias a todos los líderes expertos que nos acompañaron en cuanto a lo que es el principal reto de mitigación en cambio climático en Costa Rica, y a quienes agradezco por haberme acompañado en esta conversación. Se me ha pedido otorgarles un certificado de participación, pero para no quitar más tiempo al siguiente evento lo entregaré después. Muchísimas gracias.